Buenas, soy Alicia Eugenia Silva y en el podcast de hoy, 21 de abril, analizaremos los movimientos que se han visto en las campañas presidenciales con miras a la primera vuelta del 29 de mayo. Alicia, Fajardo ha propuesto una metáfora ciclística. ¿Cómo ves esto? En términos ciclísticos, yo diría que en la carrera presidencial hay tres lotes. Un primer lote, muy separado del segundo, es el lote de los punteros que lo constituyen Fico y Petro. Segundo lote está Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Y en el tercer lote está gente como Ingrid, el señor de Colombia Justa y Libre, Gómez, el señor de Salvación Nacional. Entonces, si pasamos a analizar esto, ¿qué pasa con Petro y Fico? Van tan adelantados del segundo lote que es imposible la remontada que Fajardo dice que va a tener. ¿Por qué es imposible? En términos ciclísticos, uno podría decir que la carrera, que le quedan 5 semanas, tendría unos 50 kilómetros de subida y los señores a Petro y Fico solo les quedan unos 5 kilómetros por llegar, mientras que Fajardo y Rodolfo van tan retrasados que tienen más de 20-25 kilómetros atrás y es imposible que los alcancen a los punteros. Y los chiquitos, claro, ni siquiera van a quedar en el segundo lote porque ninguno de esos pequeñitos va a lograr sacar, no van a llegar a los 500,000 votos. Si revisamos las cifras de las elecciones de marzo y volvemos y les recordamos que los congresistas que apoyaron a Fico sacaron un poco más de 8 millones de votos y los que apoyaron a Petro sacaron un poco menos de 6 millones de votos, vemos que los punteros están recogiendo entre 6 y 9, 10 millones de votos. Entonces es imposible que gente como Fajardo, que logró en la consulta de marzo 2 millones largos de votos y ya se le fueron unos cuantos votos para donde Petro, no va a poder llegar ni siquiera a los 2 millones de votos. Y creo que es muy difícil que esos pequeñitos logren quedar en el segundo lote pues, y mucho menos en el primer lote. La carrera se definió. ¿Y por qué digo que se definió? Las últimas encuestas muestran que Fico crece exponencialmente, Petro tiene un techo y las últimas actividades de la campaña de Petro lo llevan a que baje en términos de votación. Bueno, entonces, ¿cómo ves ese primer lote? Las últimas semanas han sido muy interesantes en cuanto a las metidas de pata del primer lote. Digamos, tuvieron pinchazos fuertes, se les cayó la gente, están viendo a ver cómo se recomponen y uno ve bastante dificultad. Algunos se debieron bajar a hacer sus necesidades, porque eso es lo que pasa en el Tour de Francia. Entonces, la primera cosa, sistemáticamente nos han recordado que lo que dicen son mentiras y se ponen a hacer cosas que no tienen ninguna repercusión real, como las payasadas de Petro yéndose a una notaría a prometer cosas que nunca va a cumplir. Hacer lo mismo que hizo Chávez, diciéndonos a los colombianos que Venezuela y Colombia están igual de mal. Venezuela y Colombia han tenido personas que han competido como Chávez y Petro, que han ido a notarías a decir que no van a hacer lo que finalmente terminan haciendo. ¿Qué pasó? En el primer debate la gente se le olvida que Petro sistemáticamente ha dicho mentiras y cuando no dice mentiras, dice cosas peligrosísimas para la economía colombiana. Él nunca ha negado que él al otro día genera una emergencia económica,
manda a imprimir billetes, le quita autonomía al Banco de la República y la gente cree, los petristas, no todos los colombianos, que esa es la panacea, porque el día que llegue Petro vamos a llegar a un paraíso donde nos darán todo, no tendremos que trabajar y viviremos fundamentalmente, me imagino que de subsidios. Pero creo que lo peor que pasó la semana de Pasión fue la visita y las mentiras que se generaron en la visita a las cárceles del hermano de Petro y las visitas previas de Piedad Córdoba a las cárceles colombianas, yendo a hablar con corrupto, según Petro, como si existiera esa palabra en español, como si el que hubiera sido corrupto deja de serlo. No, el corrupto sigue siendo corrupto, así pague su pena. Las personas que han estado en organizaciones que han asesinado, que han secuestrado, siguen siendo personas que secuestraron y asesinaron, así se les haya perdonado. Y lo que pasó en las cárceles es un desarrollo de hace muchos años que tiene que ver con ese perdón social que se inventaron, que tiene que ver con la JEP para los narcotraficantes que nos están proponiendo y que tiene que ver con la disminución de penas de gente que se ha robado el Estado colombiano. Adicionalmente, cosas que consideran menores como los subsidios a los que la señora Francia Márquez accedió sin tener derecho a ellos por cuanto recibía subsidios y dicen que compraba apartamentos de los cuales recibía arriendos. Hay quienes creen que porque fue víctima y porque fue pobre, la gente puede ir a pedir un subsidio al que no tiene derecho. Eso no se hace, haya sido usted pobre o rico. Es decir, los desastres de esa campaña son inmensos. Y hay otra cosa que ellos sienten que tienen derecho, como Petro y su fórmula vicepresidencial. Ellos creen que se pueden poner zapatos de 3 y 4 millones de pesos, que obviamente se los pueden poner, y vestidos de 4 y 5 millones de pesos, que obviamente se los pueden poner, pero a mí sí me parece el colmo que unos candidatos a la presidencia de la República caminen sobre zapatos que valen más de 3 salarios mínimos con los que viven unas cuantas familias colombianas, porque sabemos que hay gente que está aguantando hambre y no puede simplemente, displicentemente, los usuarios de esas prendas de vestir digan que ellos tienen derecho a agredirnos con el consumo, ¿cómo se dice?, conspicuo en su ropa, en sus joyas y en su forma de vestir. Bueno, ¿y qué pasa con el otro puntero que es Fico? Pues Fico, como hemos dicho, es la expresión más clara de la clase media colombiana. No hay sino que mirarlo como se viste él y como se viste Lara. Gente que se pone ropita como la de cualquier otro, zapaticos. Me imagino que se ponen vestidos de Arturo Calle y alguno puede tener alguna prendita, pero cuando salen a la opinión pública no nos agreden con ropa que nadie, digamos, yo no sé, el 95% de la población colombiana no podría comprar por el valor de las prendas que se ponen encima los otros competidores. Y si no, el que dude de esto, oiga a Ingrid Betancourt en su presentación en la Corte Suprema de Justicia, que dice que Piedad hace mucho rato se pone unas prendas y unas joyas de unos valores que yo no sé cuántos son, pero son muy altos. ¿Qué ha pasado con Fico estos días? Yo creo que Fico, como muchos de los colombianos que han llegado a las más altas dignidades del poder, debe rodearse bien. No hay duda de que muchos los partidos tradicionales lo están rodeando, y creo que en este momento tan de crisis de los partidos colombianos tradicionales podrían y deberían hacer un compromiso de buscar un gabinete admirable, gente que hace rato no vemos manejando los destinos de este país, donde la gente vuelva a creer en las estructuras políticas. Yo nunca he pertenecido a un partido político, no quiero pertenecer a un partido político, pero yo sí veo el valor de las estructuras políticas y creo que los colombianos estamos en mora de que el mismo candidato Fico y el señor Lara nos muestren gabinetes de hombres y mujeres que ojalá sean los mejores
que existan en el país, que sean intachables en sus hojas de vida, y lo que ha pasado con esta fórmula es que han ido creciendo en forma exponencial. ¿Cómo ves entonces el segundo lote de Sergio y Rodolfo? Este segundo lote tiene unas peculiaridades. Esta semana le tocó a Rodolfo irse a la fiscalía a explicar sus enredos de corrupción en la asignación, creo que de contratos sobre basuras en Bucaramanga. Entonces ese hombre ha estado relativamente embolatado en enredos de corrupción. Por su parte, Sergio pues tiene un afán inmenso de ganar votos y ni siquiera se da cuenta que esos verdes disfrazados de fajardistas están ahí para ver cómo ayudan a Petro en la segunda vuelta. Es un descaro lo que uno oye de esos tipos que dicen: yo quiero mucho a Sergio y yo pensé mucho si irme con Petro y me quedé donde Sergio, pero claro, donde Sergio no pase dicen nos vamos al otro día para donde Petro. Ese es el caso de un señor que llama Ariel Ávila, que en estos días estuvo en las emisoras más o menos diciendo exactamente lo que yo digo, que él dudó mucho si quedarse donde Fajardo, pero que él apenas pierda Fajardo coge en carrera para donde Petro, haciendo durante este tiempo una campaña negra, y su propósito, el del señor Ariel Ávila, es hacer el contrario de lo que Fajardo siempre ha hecho, que es ver cómo hablan mal de los demás. Entonces, este señor dice que él va a recoger refritos, columnas que él ha dicho y ha hecho y ha escrito, diciendo las personas tan complicadas que están rodeando a Fico. Eso sí, él dice: yo tengo todo el derecho de callar sobre las personas que están rodeando a Petro, así sean peores que las que están rodeando a Fico. Entonces han montado toda una campaña de los verdes disfrazados, antifico llaman ellos. Entonces yo veo muy enredado lo de Fajardo, al tener un vicepresidente que no le aporta mayor cosa, porque el doctor Murillo es un afro, me imagino que debe ser buena persona, no creo que haya sido mal funcionario, pero ese tipo no emocionó a nadie en la campaña de Fajardo. Entonces el fin de semana pasado sacaron a la novia de Fajardo a recordarnos que había sido canciller, y casi la ponían como si en ausencia de un vicepresidente tuviéramos novia que puede llamarse vicepresidenta o viceprimera dama, no sé exactamente cómo, pero yo veo muy enredado el lote de Fajardo. El señor Hernández en enredos de corrupción, Fajardo rodeado de traidores que son los mismos que hace 4 años estuvieron con él en la primera vuelta y no acababa de perder esa primera vuelta cuando estaban con el amigo Antanas disfrazado de Moisés, y la señora actual alcaldesa de Bogotá yéndose por allá a hacerle decir a Petro que firmaba no ante la notaría sino ante mi amigo el Santón de Antanas, ahí diciendo que se comprometía a no hacer las barbaridades que tanto Antanas como Claudia sabían que iba a hacer Petro. Entonces me parece horrible esos verdes disfrazados de fajardistas, que lo único que le van a hacer a Fajardo es daño. ¿Y qué nos puedes decir del tercer lote? En el tercer lote creo que hay un personaje que ha sido más importante que el resto en la política colombiana. Ese personaje es Ingrid Betancourt, y yo creo que lo mejor que podría hacer Ingrid después de haberse salido de esa coalición Centro Esperanza por las agresiones de ese señor Alejandro Gaviria, es decir, listo, independientemente de que Gaviria siga ahí medio pegado con babas, yo prefiero no hacer el oso y entregar mis votos a Fajardo. No creo que Ingrid tenga muchos votos. Ingrid pues es como un símbolo del dolor que sufrieron las víctimas de las FARC, del deterioro a que llegó esa gente maltratando al otro ser humano, de una mujer que no se quebró y que después de salir dijo: listo, voy a rehacerme pensando, estudiando
haciendo un esfuerzo por entender incluso niveles más altos de la filosofía, como puede ser la teología, y yo creería que lo mejor que Ingrid puede hacer es decir, listo Fajardo, yo estuve contigo, nos portamos bien el uno con el otro y hoy le entrego los pocos votos que esta primera vuelta nos va a dejar. Los otros no creo que tengan ni mayores votos ni mayor relevancia, pues Salvación Nacional no llegó a tener 25,000 votos en las elecciones a Congreso. El señor de Colombia Justa y Libre va a tener más votos que los anteriores que yo acabo de mencionar, pero son irrelevantes. Donde ellos no fueran a la primera vuelta y donde Fajardo y Rodolfo Hernández entendieran que no tienen ninguna posibilidad de ganar, simplemente nos ahorraríamos esa primera vuelta y podríamos defender todos juntos a Colombia de las garras de un populismo peligroso, de un populismo económico y político que ya vimos los efectos que ha tenido en Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile ahorita y obviamente Perú. Entonces yo creo que nosotros debemos estar alertas, debemos ver cómo defendemos las libertades que nos ofrece Petro todos los días, que nos va a quitar, y la gente ni siquiera se da cuenta que lo que mejor ha hecho Petro es mentir, mentir y mentir. ¿Cuál ha sido el papel de los medios en este momento? El papel de los medios grandes de comunicación colombiano ha sido tan cargado que entiendo por qué la gente cree cada día menos en ellos. Oyendo algunos de los analistas de las grandes cadenas como Blue y como Caracol, en un afán desproporcionado por salvar al amigo Sergio Fajardo, llegan a decir que es lo mismo, que son idénticas las personas que apoyan a Fico como las personas que apoyan a Petro. Mentiras, no son lo mismo. Yo creo que a la campaña del pacto histórico llegó lo más cremoso de la corrupción colombiana. Llegó gente con acusaciones, digamos, claras de narcotráfico, y no es exactamente lo mismo las irregularidades que han tenido las personas en los partidos tradicionales que apoyan a Fico. Los partidos son más que esas personas vinculadas con la corrupción que yo veo en el pacto histórico. Los partidos tradicionales tienen la posibilidad de salvarse ellos. Los partidos tradicionales tienen la posibilidad de salvar a Colombia. Los partidos tradicionales tienen la posibilidad de decir, vamos a entregarle a Colombia gente que logre hacer una política y que logre que el próximo presidente de la República tenga un gabinete, como decía anteriormente, admirable. Yo no veo a un tipo como Roy Barreras, como Benedetti, como Piedad Córdoba, como el señor Iván Moreno, que fue compañero de partido de Petro, como el Gordo García, diciendo dejemos que estas personas, mis compañeros, lleguen a ser un gabinete admirable. Es imposible. En el lado de Fico yo veo las cosas distintas. ¿Por qué las veo distintas? Una cosa es un partido y otra cosa es usted sacar la crema innata de la gente más cuestionada en Colombia para que apoye, digamos, las políticas del pacto histórico. Creo que los colombianos debemos exigirle a los partidos políticos que están apoyando a Fico. Posiblemente no todos van a hacer la tarea, pero estoy segura que tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, como el mismo Cambio Radical, tienen gente con hojas de vida intachables. Además, hay mucha gente independiente que puede participar en un eventual gobierno de Fico y Lara, gente que no sea sectaria, gente que haya sido capaz de trabajar con el distinto, porque como dice la campaña de Fico,
Esa es la fórmula de la gente que a lo mejor se pone ropita de Arturo Calle, ropita de Falabella y que no tienen que irse a marcas como Ferragamo, a marcas que uno ni siquiera entiende, esos vestidos suntuosos que tanto Piedad como Francia utilizan. Y finalmente, el 29 de mayo tenemos que confiar en esas mayorías silenciosas que quieren salvar a Colombia de terminar como Venezuela, así nos digan que estamos igual de mal de Venezuela. Mentiras, no podemos seguir oyendo mentiras. Esos que no han votado, esas personas que no quieren el caos de los paros, esas personas que no quieren que la inflación nos siga comiendo, esas personas que quieren que los emprendedores tengan una oportunidad, todos salgamos a votar, salgamos a proteger a Colombia y salgamos a decirle a la gente, nosotros queremos libertad. Bueno, próximamente saldrán encuestas. Imagino que finales de la semana entrante tendremos algo para analizar. Y entonces esto era lo que teníamos que decir por el día de hoy y esperamos antes del 1 de mayo contarles cómo van las encuestas en Colombia.